Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy haya sido un día muy bonito. Por acá por Colombia han estado haciendo muchos inviernos y bueno, la verdad es que yo disfruto el invierno, pero yo creo que ya es más que suficiente. Hoy vamos a continuar con varias temáticas que hemos estado hablando entonces durante estos días. Recuerden que estos últimos días, pues sobre todo desde el lunes, hemos venido hablando algo muy importante y es el concepto o el aspecto de lo que son esos métodos eh, de intervención. No hemos ahondado en las técnicas porque es el módulo número 3, pero sí hemos podido ver cómo algunos modelos, como algunos autores, por ejemplo, con Wolf en la desensibilización sistemática, con Einstein, por ejemplo, con esa parte del PEN, que es un modelo más que técnica donde se basa o donde un parámetro importante es el aspecto de la personalidad, algo que quizás no todos los autores de terapia cognitivo-conductual, especialmente de conducta, lo han tenido en cuenta, pues los aspectos más como personales en el contexto terapéutico, que es sumamente fundamental. Y estábamos también viendo a Skinner, eso lo vimos entonces el día lunes, vimos la desensibilización sistemática, vimos todo lo que era la primera hora. Hola, estamos en este momento hablando de la segunda ola o la segunda generación de terapeutas cognitivo-conductuales, que ahora sí podríamos hablar de una terapia más cognitiva y conductual. Recuerden que no es que deje de lado los aspectos conductuales, los tiene en cuenta, pero va a tener mucho más en cuenta en la segunda generación lo que es la parte más cognitiva. De hecho, ayer me hacían una pregunta que me parece pues como fundamental y era la siguiente, si de esos pensamientos, porque ayer estábamos viendo las ideas irracionales con Albert Ellis, ya entramos a conocer un poco sobre Beck y me hacían la pregunta de si esas creencias irracionales que nos propone Ellis podían desembocar, o incluso esas distorsiones cognitivas de Beck, podían desembocar en un diagnóstico, pues bueno, un trastorno. Y mencionábamos que sí, que de hecho muchos de ellos refuerzan muchos diagnósticos, porque hay rumiaciones, porque hay diferentes componentes. Entonces, que sí, esas creencias irracionales no solo van a influir en la parte mental, eso era algo que mencionábamos ayer, sino que también van a afectar la parte corporal, ¿cierto? Porque nosotros no solamente somos mente, somos también esa parte del cuerpo, entonces se activa y hablábamos del sistema simpático, donde entonces está incluso la somatización de varios componentes psicológicos. Hablábamos específicamente, pues que una de ustedes pregunta específicamente por lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y sí, realmente sí. Habíamos mencionado que esas creencias irracionales de, por ejemplo, si no controlo mis pensamientos o si yo pienso algo mal o si no verifico que cerré el grifo del lavamanos, pues algo malo va a pasar, va a ser mi culpa, se va a inundar mi apartamento. Entonces el resultado es que la persona obviamente no solo tiene pensamientos, sino que también se va a desembocar en compulsiones, que sería entre comillas, para neutralizar el pensamiento. Lavarse las manos, revisar palabras o persignarse, que sería pues como la compulsión también religiosa, y que al fin y al cabo también va a tener una somatización, que ese cuerpo también responde. El cuerpo responde a una tensión muscular, una fatiga, a dolores, que de hecho pues son muy comunes en las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Antes de iniciar con el tema de hoy, que pues igual es la continuación también de lo que ya hemos visto con Beck, ¿qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen de Ellis? ¿Qué dudas les han podido surgir con Beck para poder de pronto explicar esas dudas y que no quede como al aire? Voy a presentar la diapositiva donde veníamos hablando ayer, que era precisamente lo que son las distorsiones cognitivas. Mencionábamos que las distorsiones cognitivas son aspectos anómalos o un proceso anómalo de lo que es la información. Esto era lo que veíamos ayer. Ah, bueno, por cierto, ya pueden acceder a lo que es el material opcional
para que lo puedan tener. Les voy entonces a mostrar acá. eh, que ayer, pues de hecho, estábamos hablando sobre varios aspectos que hablamos pues específicamente de Sebastián. Acá. Recuerden que está acá, ya lo pueden ver, está completamente normal. Hoy también vamos a hacer algunas actividades con el material opcional, con esos ejercicios prácticos, que también pues les voy a compartir, les voy a subir el que estábamos trabajando el día de ayer, que se los mostré. El caso clínico, el de terapia, les voy a subir los dos que trabajábamos ayer. Y ya ahí lo pueden visualizar. Los que trabajábamos ayer, el caso clínico del modelamiento, que recordemos que el modelamiento es muy desde la parte de bandura, segunda generación. El caso clínico entonces de manejo de la ira de un adolescente, este no lo habíamos visto, que ese era el que yo les decía que con el primer paciente que les di como ejemplo, que era este, ya se los voy a abrir, era muy fácil porque, bueno, y eso fue el lunes, ¿cierto? Estábamos hablando de bandura, que fue muy fácil porque era un paciente pues que podía tener una muy buena apertura, que de hecho pues fue un paciente que se prestó también para ser modelado, pero que por ejemplo con este paciente de 15 años, el otro que veíamos era de 12, fue muy difícil con este paciente, aunque se logró trabajar, era un paciente que no tenía manejo de la ira en el entorno escolar. Bueno, aquí lo pueden pues como revisar, más los dos que trabajábamos ayer que los casos que trabajamos ayer era el caso clínico para el ABC con Laura Ruiz, que no sé si recuerdan que era la estudiante de psicología y que también estaba estudiando pedagogía, que tenía un pánico escénico desde ABC, desde la ELIS, y también esa parte de Sebastián Gutiérrez, de 32 años. Ahí tienen como los dos casos para que lo puedan trabajar, para que lo puedan estudiar. Son los que nosotros entonces ya habíamos revisado ayer en el caso clínico, pero que pues los van a tener ahí en el material, que como estaban pues como en esa parte de mantenimiento, no se había podido visualizar, pero ya lo tienen ahí. Ahora vamos a continuar con lo que son las distorsiones cognitivas. Esas distorsiones cognitivas vienen de un modelo igual de segunda generación, desde lo que es Beck, que ayer estábamos hablando de Beck, que hablábamos un poco de lo que era Beck desde una triada cognitiva, que entonces eso es lo que refuerza también a los pacientes con depresión. Si yo tengo una visión negativa sobre el mundo, también voy a tener una visión negativa sobre el futuro, sobre mí mismo, voy a tener entonces un sentimiento de desesperanza, de frustración y que también tienen estas distorsiones cognitivas. En un segundo les acomodo la pantalla, creo que ahí ya la están visualizando bien. Entonces son procesos anómalos de pensamiento que son completamente ilógicos, que son completamente errados, que son distorsiones en ese procesamiento y están basados más en las creencias del paciente. Entonces tenemos las distorsiones cognitivas, que esas distorsiones cognitivas son diferentes a las que nosotros encontramos en B. Entonces, teníamos pendiente algunas preguntas. Hola Adriana, a los materiales opcionales con nuestra coordinadora. Le puedes preguntar. A ella le puedes preguntar. Ya te voy a compartir como el contacto para que a ella le preguntes entonces, pues, cómo acceder a ese material de estudio. Si de pronto les pido un poco de paciencia, porque como somos tantos en el diplomado, más otros diplomados, puede que se tarde un poco en contestar. Pero al teléfono, a los teléfonos de contacto que te voy a compartir, les voy a compartir pues a todos.
el mensaje que usualmente nos comparte la coordinadora Paula Contreras, ahí se pueden comunicar. Recuerden que como es pues un contacto de acá de Colombia, entonces lo que tienen que hacer es colocar el más 57, digo Colombia. Ayer estábamos hablando de las distorsiones cognitivas y mencionamos que esas distorsiones cognitivas pues son procesos anómalos de la información y que de hecho también había una pregunta que me pareció sumamente importante y es ese enfoque de la psicología social de cómo también tenemos distorsiones cognitivas. Entonces, ¿qué son en general? En general, estas distorsiones cognitivas, como ya pues lo había explicado el día de ayer, son errores sistemáticos en ese pensamiento y son sistemáticos porque tienden a repetir que al fin y al cabo van a afectar esa forma en la que nosotros interpretamos la realidad, esa forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo, cómo nos generan incluso esa distorsión cognitiva, un malestar emocional y un conflicto interpersonal y un conflicto que va a ser entonces incluso desproporcionado. Vamos a ver entonces lo que son las distorsiones cognitivas. eh, con un video introductorio como ya lo hemos venido realizando. Con eso fue un poco de lo que son las distorsiones cognitivas. Allí tienen los dos videos del primero y del segundo. Ahora vamos a entrar a conocer un poco de lo que son las distorsiones, más explicado a profundidad. Deme un segundo, les vuelvo a compartir la pantalla. En un momento que no sé por qué no me deja compartir. Gracias. Entonces, eso es lo que es las, o lo que son las distorsiones cognitivas. Entonces, las distorsiones cognitivas son eso, son errores anómalos, pues un error en el procesamiento de la información. Empecemos por la primera y vamos a dar entonces varios ejemplos. En general, todas son errores de pensamiento, van a contribuir obviamente a problemas emocionales, a problemas o a generar más ansiedad, depresión.
tienden a generar baja autoestima. Y Aaron Beck, pues con esta parte de lo que es la terapia cognitiva, identifica varias de estas. Un paciente puede tener tendencias irracionales de Ellis, que de hecho se relacionan mucho con estas distorsiones cognitivas. Y son patrones de esos pensamientos que por lo regular son negativos siempre, son irracionales, las personas se lo creen, las personas tienden a adoptar esa situación como una situación que es real, que es verídica. A veces es muy difícil que los pacientes, al igual que veíamos, por ejemplo, con los pacientes o con las creencias irracionales, que un paciente entienda o que un paciente se dé cuenta por sí solo que tienen, por ejemplo, minimización o magnificación, que tiene personalización o que tiene una generalización excesiva o sobre generalización. Entonces, la idea es siempre hacer consciente al paciente. Entonces, desde una perspectiva clínica, estas distorsiones cognitivas se originan en esquemas, en patrones de pensamiento que son disfuncionales, que al fin y al cabo, según la pregunta incluso que nos hacían ayer, si podía desembocar o no en un problema, desembocan por lo regular en ansiedad, en depresión. Empecemos entonces por algunas de estas. En general, como les mencionaba, desde esa perspectiva clínica, la idea es también que nosotros como terapeutas identificamos en los pacientes cuáles son esos esquemas de pensamiento que son disfuncionales, que como les digo, se presentan de manera automática, se presentan de manera rápida, son poco conscientes, donde para el paciente son reales. El paciente rara vez las cuestiona, el paciente las cree verídicas, como les mencionaba, entonces la labor acá de nosotros es centrarnos en identificar esas distorsiones, someterla también a una evaluación clínica a través del método socrático, sustituirlas incluso por unos pensamientos que sean mucho más adaptativos y ajustados al fin y al cabo a la realidad. Vemos la primera, que es esta, que es una inferencia arbitraria. ¿Qué es la inferencia arbitraria? Es sacar conclusiones sobre una base de evidencia, pues, que no es suficiente o que es irrelevante, por ejemplo, una persona que piense que no vale nada, porque en un concierto que la persona fue al aire libre, eh, se canceló porque empezó a llover. Si uno lo analiza en ese momento, es decir, pues, es saltarse o llegar a conclusiones sin que exista un dato objetivo que respalde esas conclusiones. Pues cualquiera puede ir a un concierto en cualquier momento y que se vaya a cancelar porque llovió, pero eso no quiere decir que es culpa del paciente o que es culpa de nosotros. Entonces, incluso en contra de la evidencia disponible, pues A no quiere decir B en este caso. Entonces, es típica en pacientes con ansiedad, es típica en pacientes, de hecho, con depresión, por lo que les mencionaba, en los pacientes con depresión hay una visión negativa de las cosas, del futuro, del mundo, de sí mismo, donde asumen unas interpretaciones, por eso es una inferencia arbitraria, no hay nada que permita que uno diga, sí, es que realmente fue mi culpa, que como yo estaba ahí y llovió, se canceló el concierto, pues no hay nada que me dé a mí que yo tenga que asumir la culpa o que tenga que hacer interpretaciones negativas de unos eventos que, pues de hecho, es muy ambiguo. Otro ejemplo clínico, un paciente que concluye que su jefe o su superior está molesto porque él simplemente de pronto no lo saludó por la mañana, sin considerar otras explicaciones posibles. De hecho, pues esa inferencia arbitraria también me suena mucho a la personalización, como les digo, se van a relacionar una personalización sin saltarme de pronto a la explicación profunda, es atribuirme sentimientos negativos de los demás. Lo que les estoy mencionando, pues yo no puedo decir que mi jefe está enfadado, que mi jefe está molesto, porque simplemente no me saludó una mañana, puede que no me haya visto, no he considerado otras explicaciones posibles. Otra es hacer una abstracción selectiva, abstraer, entonces centrarme en un solo aspecto de una situación e ignorar todos los demás. Pues sabemos que en una situación hay varios
componentes, hay como varias versiones de la situación, entonces este es el ejemplo que les doy. Te sientes responsable de que tu equipo pierda un partido de fútbol, aunque solo seas uno de los jugadores del campo. Es decir, esa abstracción selectiva implica centrarse exclusivamente en un solo aspecto negativo de una situación y, por consiguiente, ignorar todo el contexto o los otros elementos positivos que puedan existir. Entonces, es una distorsión que va a contribuir a una visión muy parcial y una visión como muy sesgada y fragmentada de los hechos. Otro ejemplo clínico que les doy es si un estudiante, que de hecho es muy común, que se enfoca de pronto únicamente en una crítica, pues en una crítica que puede ser menor o que puede ser mínima, que él recibe de su docente y que, pues, pese a haber sido felicitado en general por su trabajo. No sé si ustedes recuerdan también un caso que estábamos trabajando con eso, que era, de hecho, la técnica del modelado con el chico de 12 años, que yo les mencionaba, él tenía mucho temor porque él siempre pensaba que todo el tiempo lo iban a regañar o que pues siempre lo iban como a criticar. Entonces, también lo felicitaban, pero él solo se enfocaba en lo que es el regaño. Otro que es la sobregeneralización o una generalización excesiva es sacar conclusiones negativas, amplias, sobre la base de un solo evento insignificante. Acá le pongo entonces, por ejemplo, este. Obtener una nota, una buena nota, no sé si en todos los países se utilice como la calificación de hecho en Colombia no, en algunos colegios sí, en otros no. Acá se califica más como de 0 a 100 o de 0 a 5, es como lo más regular. 5 sería la calificación máxima, 0 la calificación mínima, pero imagínense que en cualquier país, pues sea donde ustedes estén, en Argentina, en Uruguay, no sé cómo sea como el componente de notas, pues obtengo una calificación de pronto no tan buena, pero sí sobresaliente en un examen cuando siempre obtienes una A. Entonces miren que, ay, bueno, y que por lo tanto ese paciente piensa que entonces es un incompetente o que no vale nada o que no es bueno en lo que hace. Entonces es eso, es sobregeneralizar. Se produce cuando se extrae una regla general a partir de un único evento. Un único evento o un número muy limitado de experiencias. Eh, Otro ejemplo que les puedo dar, pues un ejemplo más clínico, es por ejemplo una persona que ha sido rechazada pues en una salida o en una cita y de una concluye, nadie me va a querer nunca. No sé si ustedes han podido entonces hacer de pronto, si han tomado nota o si recuerdan bien la clase del día de ayer, cómo se relacionan estas distorsiones cognitivas con las creencias irracionales que hemos podido observar en él. De hecho, se relacionan mucho, como es un modelo de la segunda ola, la segunda generación, permite también como terapeutas poderlas vincular. Otra es la personalización. ¿Qué es la personalización? Ah, bueno, me falta una. Esta, la minimización, pero también hay magnificación. Entonces, ¿qué es? Es un error, recordemos, en el pensamiento que se va a manifestar en una tendencia de maximizar, en este caso, magnificar, exagerar los aspectos negativos o incluso nuestras propias falencias o nuestras propias fallas y restar importancia a los demás, que ahí sería eso, la minimización. Minimizar los logros, minimizar las cualidades personales, que las cualidades propias, y está estrechamente vinculado con ese deterioro y esa fragmentación, como me gusta llamarlo, de lo que es la autoestima. Entonces, minimización y magnificación, o maximización, como también le llaman, van de la mano. Yo maximizo los errores, pero minimizo mis logros. Entonces, por ejemplo, acá, subestimar la importancia de un evento. Una persona que es elogiada por sus docentes o es elogiada en su trabajo, pues lo ve como algo trivial. O incluso muchas personas dicen que es como una obligación. Si a una persona entonces le va bien en el campo laboral, entonces es una obligación. Eso sería minimizar los logros. Y si yo estoy minimizando los logros, entonces va a llegar un punto en que, pues nada, lo voy a ver como una meta, nada me va ni siquiera como a llenar de satisfacción. Y así como les digo, va fragmentando componente de la autoestima. Un ejemplo clínico, un paciente
que minimiza esa importancia de haber sido de pronto ascendido o promovido en el trabajo. Y dice, no es que fue suerte de principiante. Y magnifica un pequeño error cometido. No sé si ustedes recuerdan el caso de David. Pues obviamente todos los casos que yo les traigo son casos clínicos que ha sido pues como desde la práctica clínica. Cuando estábamos hablando ABC con David, que estábamos analizando lo que era el evento adverso, bueno, David tenía esta parte de lo que es la minimización. Él subestimaba mucho sus logros, de hecho lo habían ascendido, algo que pues no les coloqué ahí en la historia clínica, pero ahora que estamos trabajando eso, pero un solo error en su trabajo lo hizo ya de pronto verse como no valgo nada, no soy nadie, etc. Tenemos la personalización, entonces es esto, es atribuirse a uno mismo los sentimientos negativos de los demás. Por ejemplo, pues un profesor que está enojado, que entra al salón enojado, y uno piensa, entonces, que va a estar enojado con uno, cuando pues no hay evidencia. Entonces es atribuirse de forma indebida una responsabilidad de un evento externo, de una persona externa, que son independientes de nuestro control emocional. Pues, puedo saber si una persona va a estar alegre o va a estar triste, no está dentro de mi control. Entonces es muy frecuente en esas personas con altos niveles de culpa, con altos niveles de sentimiento como de inadecuación. Un ejemplo, de pronto ya no en un adulto, sino verlo como en un niño, es es cuando un niño asume la tristeza de la mamá y que es culpa de él. Es muy común en la parte infantil. Es decir, un niño va a pensar que mi mamá está llorando, entonces es mi culpa. Está llorando porque es mi culpa, pero no está considerando un factor externo. De hecho, pues no solamente le pasa a los niños, en general hay una personalización. Tenemos otros, que son estos últimos cuatro, y es un pensamiento dicotómico o pensamiento como polarizado. Acá no lo tengo, pero que sí se relaciona mucho, no sé si ustedes lo recuerdan, con esa creencia irracional de Albert Ellis, que es entonces una realidad alterada, porque el paciente lo va a ver en términos extremos. No hay puntos medios, no es blanco o es negro, no hay como matices de blanco o negro o claro oscuro, no. Todo es o blanco o negro o bueno o malo o grande o pequeño. Puntos medios no existen en el pensamiento dicotómico. Es una visión rígida del pensamiento, es un absoluto si lo queremos ver desde el componente más de ellos. Recordemos que igual estamos en B y que al fin y al cabo estar en todo o nada me va a llevar a pensamientos y a emociones que son intensas, a conductas incluso disfuncionales. Un ejemplo es un paciente que se considera un fracaso total por haber cometido un error menor en su presentación o en su trabajo. Ejemplo, David, el paciente de ayer creo que fue. Tenemos otra que es lectura del pensamiento, que como les digo también se relaciona mucho con esa parte de lo que es la presentación de Ellis, pero se complementan mucho, muchísimo. Una lectura de pensamientos, yo como pensar o, o, o suponer lo que los demás están pensando, especialmente si se trata, por ejemplo, de un pensamiento negativo hacia nosotros, sin verificar la información. Un ejemplo es un paciente que cree que sus compañeros de trabajo piensan que es incompetente o que no sirve, pero el paciente no va a tener evidencia de ello. Recuerden que acá también es confrontar, hacer con un método socrático, pues que está percibiendo, que está viendo el paciente. Otro es hacer saltos pues como hacia el futuro. Ya les voy a explicar eso, porque realmente pues si uno busca en la literatura hay varios aspectos que se tienen en cuenta en lo que es las distorsiones. Adivinar el futuro es como una predicción negativa o una adivinación del futuro, que también le suelen llamar. Entonces es anticipar eventos que son desfavorables, eventos negativos. Si yo me subo a un bus, entonces me voy a caer. Si me subo a un bus, me voy pues el bus se va a chocar. Es decir, pues yo pienso eventos completamente desafortunados, desfavorables, pero no son ciertos. O sea, no hay una base racional, hay una suposición, por eso se llama adivinar el futuro. Entonces, es muy frecuente en esos trastornos de ansiedad, por ejemplo, en la ansiedad generalizada es muy común la adivinación del futuro, donde es un futuro
donde yo lo percibo como inminentemente amenazante, como fracaso, no solamente en el factor de ansiedad, de hecho también en la triada cognitiva de la depresión, que yo les mencionaba, un paciente con depresión me va a decir, no sé, yo si me presento a una entrevista de trabajo voy a fracasar, estoy adivinando el futuro, es una predicción negativa, pero no hay hechos. Una persona, por ejemplo, ansiosa, en el caso de los ansiosos, va a afirmar que le va a ir mal en la entrevista laboral también, sin ni siquiera de pronto haberse presentado. Eh, la etiqueta global o el etiquetaje, como también le suelen llamar, o el etiquetado. Entonces, es asignar etiquetas que por lo regular son negativas a uno mismo, a los demás y que están basados pues, como en comportamientos muy puntuales. Es una generalización extrema que al fin y al cabo va a afectar esa autoimagen, esas relaciones interpersonales, el etiquetado es una generalización de los demás. Entonces, por ejemplo, al cometer un error, que el paciente se define a sí mismo como un inútil, es una etiqueta. O si lo queremos ver, ya que de pronto veo muchas preguntas como en esa parte como de la terapia de pareja, como podría ser en la terapia de pareja, sería entonces una etiqueta global, es que él es un impuntual, él es un infiel, ¿cierto? Que es muy común en la parte, es una etiqueta global. No solamente estas distorsiones son de uno mismo, las distorsiones pueden ser del mundo, pueden ser del futuro incluso. Hay otro que es este, que son los debería. Ese de acá es mantener reglas que son rígidas, que son exigentes sobre cómo deben suceder o cómo deberían suceder las cosas en el mundo. Es decir, es tener expectativas que son muy rígidas sobre cómo va a ser el futuro, cómo van a ser los demás, o cómo deberían ser los demás, cómo los demás deberían actuar. Y cuando esas reglas no se cumplen, cuando estos de pronto imperativos categóricos, si lo queremos llamar así, no se cumplen, suelen surgir sentimiento de culpa, va a llegar la frustración, va a llegar la ira, obviamente, porque entonces qué, qué rabia que una persona no sea igual a lo que yo espero, ¿cierto? Eso lo diría un paciente. Miren, todos tenemos estas creencias irracionales y estas distorsiones cognitivas y lo queremos ver desde la perspectiva de B, solamente que uno lo tiene más marcado que otros. Ayer una pregunta que me dejó reflexionando mucho, que de pronto a veces se nos olvida, pero que es sumamente importante, aunque de pronto no es como mi campo de predilección, pero también hay que hacer un análisis como sociológico, y es que esas etiquetas globales, por ejemplo, o esos deberías, esta abstracción selectiva, minimización y maximización, tiene que ver mucho con la parte social, con la crianza, cómo nosotros nos hemos entonces vinculado con los demás, aspectos, por ejemplo, de de la infancia, de la crianza. Por ejemplo, nosotros desde terapia cognitivo-conductual nos centramos más como en los hechos actuales, con lo que el paciente viene a consulta, con la queja principal. Y sí, sí tenemos en cuenta, obviamente, pues lo que son los aspectos de la vida cotidiana del paciente o la infancia, pero nos centramos más como en lo que está ahora. Pero si lo queremos ver desde un análisis más profundo, todo esto se va configurando desde que nosotros tenemos como uso de conciencia, uso de razón. Entonces, claro, los deberías es que siempre debería ser perfecto en mi trabajo o los demás deberían tratarme siempre con respeto. Y la aplicación clínica es muy amplia. Ah, bueno, y también está esta, la culpabilidad. Estas ya se las expliqué, que es la visión catastrófica, adelantar acontecimientos. Culpabilidad es atribuirse a uno mismo todo lo que los demás les pasa. Entonces es mi responsabilidad un acontecimiento, es mi responsabilidad que tú te sientas mal, es mi responsabilidad X, X, X y Y. Y se ignoran otros factores que obviamente van a contribuir a que una persona se sienta triste y que no necesariamente uno es el culpable de las cosas. Hay muchas aplicaciones clínicas en el abordaje terapéutico. Entonces siempre el terapeuta ayuda a qué? A primero identificar esas distorsiones en el discurso cotidiano, porque los pacientes incluso los mencionan.
Por eso, aunque la técnica ABC no es propia de Beck, sí se transversaliza, de hecho, con un análisis funcional, porque la idea es que el paciente y que nosotros ayudemos al paciente a identificarlo. El paciente llega con un discurso, pero el paciente no, en muchas ocasiones no va a decir, así es que yo tengo una etiqueta global, así es que yo tengo un debería. No, el paciente lo ve como algo normal, lo ve como algo tradicional. Entonces, claro, aquí es cuando uno dice, bueno, hay que ayudarle al paciente a desglosar, a identificar. De hecho, los pacientes ya se van volviendo como, entre comillas, expertos en esas creencias irracionales, en detectar esas distorsiones cognitivas, esos procesamientos anómalos de la información, y también ya se vuelven expertos en examinar esa evidencia a favor y en contra, porque esa evidencia a favor y en contra de los pensamientos distorsionados son los que le van a permitir que el paciente logre de pronto, pues como comprenderlas, como ser más objetivo. Entonces, la idea acá también es hacer una reestructuración cognitiva, reestructurar cognitivamente, que de hecho es una técnica esos pensamientos hacia qué, hacia formulaciones más concretas, más objetivas, más equilibradas, como más funcionales. Porque recordemos que esos pensamientos llevan al paciente a ver la vida de manera como disfuncional. Pues al fin y al cabo, con lo que ya les he repetido de pronto en muchas ocasiones, pues ver la vida o ver el proceso más agradable para el paciente. Más agradable no en términos súper positivos, porque eso es algo que sí debemos tener en cuenta, porque muchas personas dicen, ah, no, es que lo que hace la terapia cognitivo-conductual de segunda generación, o por ejemplo más contextual, que más adelante se los voy de pronto a ahondar, es que vuelve al paciente súper feliz. No, eso no es una premisa que le debemos dar al paciente, es volverlo más racional, saber que vamos a tener a veces estas distorsiones que nos van a generar malestar, es más que inevitable el sufrimiento, aunque de pronto este discurso pequeño que les estoy dando es más como de la terapia de aceptación y compromiso de tercera generación, pero ¿qué es eso? Es que el paciente aprenda a vivir con un control de esos pensamientos automáticos, de esas distorsiones cognitivas. Es un proceso, sí, que forma parte, como de ese modelo ABC de Ellis que les mencioné, de esa terapia poscognitiva de Ellis, donde son esas creencias disfuncionales B, por ejemplo, que van a influir en las emociones y en las conductas que sería C, pues las consecuencias de un evento activador que siempre va a ser A. Entonces, miren que el modelo de Ellis, a pesar de que estamos en Beck, en el modelo de Beck siempre se va a transversalizar, siempre debemos hacer un análisis funcional de la conducta. Eso es el análisis funcional. Vamos a ver entonces algo que nos pueda centrar un poquito más en lo que es BEC para trabajar en un caso clínico que quiero entonces que lo pongamos en práctica. Recording in progress. La terapia cognitiva de BEC tiene muchísimas aplicaciones, muchas aplicaciones. De hecho, se conoce mucho en la aplicación de la depresión, pues por lo que es la terapia cognitiva, que es esa parte de lo que es la ansiedad, pues de hecho nos propone el BAI, que es de ansiedad, y el modelo pues también de lo que es el autoinforme de Beck de depresión. Entonces, por eso es más bien conocido por esto. Sin embargo, las aplicaciones de lo que es la terapia cognitiva de Beck son muchísimas. Pero antes de eso, nos vamos a ir al material opcional. En el material opcional, ya teniendo en cuenta lo que son las distorsiones, teniendo en cuenta entonces igual también ese modelo, aunque es más de ELIS ABC, pues el caso clínico de la TREC, ¿cierto? Que igual es muy importante. Vamos a ver un caso clínico, pero desde B, desde la parte más de B. Les voy a mostrar entonces cuál es para que lo puedan buscar, para que lo puedan trabajar. En un segundo, es este. Tenemos varios ejercicios de Beck. El primero es un caso sin resolver práctico. ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan, para que ustedes también pues lo trabajen. Ya les voy a mostrar entonces cada uno. Entonces miren acá. Ese es el caso sin resolver.
donde es Mariana de 32 años. ¿Para qué? Así como hicimos el de ABC de Ellis, la idea es que lo hagan acá. Entonces, es de la segunda generación, casos sin resolver, una actividad complementaria. Este no lo vamos a hacer en este momento, la idea es que ustedes luego pues lo hagan en sus casas, cuando estén más tranquilos, cuando estén de pronto pues cuando vayan de pronto repasado también como las clases, sé que hay muchísimo que repasar, son muchos, deme un segundo que no sé por qué se me acortó la pantalla, son muchos casos que tienen ahí para poner en práctica. Lo voy a volver a acomodar, deme un momento. Son muchos casos, como les mencionaba, entonces acá, por ejemplo, tenemos a Mariana. La idea es que lo hagan luego. Que lean bien el caso y que en el caso de Mariana, que tiene 32, logren identificar esas distorsiones cognitivas, muy similar a lo que hicimos con Iris. Vamos a ver cuáles logran identificar acá. Mariana es una mujer de 32 años que acude a consulta psicológica porque se siente constantemente triste, ansiosa y con una fuerte sensación de fracaso. Durante la sesión relata lo siguiente. Siempre he sido mala para todo. En mi trabajo, aunque intento hacer las cosas bien, sé que en cualquier momento me van a despedir. Mi jefe me dijo que hice un buen informe la semana pasada, pero seguramente lo dijo solo para que no me sintiera mal. Miren, acá hay uno. Además, mi compañera de oficina no me saludó, aquí hay otro muy seguido. Seguro le caigo mal o hice algo que la molestó. Siempre me pasa lo mismo con la gente. De hecho, aquí hay otro. También soy un desastre en mi vida personal. Otro, hace unos meses terminó una relación de 4 años y esto confirma de que, y eso confirma lo que siempre he pensado. No soy digna de amor. Miren otro. Es obvio que nadie querrá estar conmigo. Otro, por ejemplo, me quedaré sola para siempre. Mis amigos intentan animarme, pero en el fondo sé que lo hacen por las. A veces pienso que no importa cuánto me esfuerce, nada cambiará si ya fracasé en mi relación y seguro Sí, ya fracasé en mi relación y seguro me despedirán en cualquier momento. ¿Qué sentido tiene seguir intentando? Muchas distorsiones cognitivas, también muchas creencias irracionales que por ahí les dejo para que lo analicen. Y tenemos entonces el otro caso práctico. Es un caso clínico de segunda generación de Erika, que es una paciente. Veamos entonces un poco a él. Acá es una actividad para que empecemos a hacer. Y ahí también está la solución, pero recuerden, antes de ver la solución, la idea es que trabajemos el caso pues para poner en práctica lo que hemos podido aprender. Entonces es Erika tiene 54 años. ¿Y cuál fue el motivo de consulta de Erika? Erika, mujer de 54 años, acude a consulta psicológica refiriendo un estado de ánimo deprimido, ansiedad constante y una sensación persistente de insatisfacción con su vida. Afirma sentirse sin energía, con dificultades para concentrarse, problemas para dormir. Su familia la ha animado a buscar ayuda, pues han notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. Historia clínica y contexto actual. Erika es contadora y trabaja en una empresa hace 20 años. Aunque ha mantenido estabilidad laboral, últimamente siente que su desempeño ha disminuido y teme que sus colegas la consideren incompetente. Por ejemplo, miren que acá ya estamos viendo algún otro componente. Es madre de 2 hijos adultos que han formado sus propias familias y desde que se fueron de casa menciona sentirse, entre comillas, vacía y sin propósito. En la entrevista clínica expresa pensamientos negativos recurrentes sobre su vida, relaciones interpersonales y su futuro y ha perdido interés en actividades que antes le gustaban, que antes disfrutaba, entonces ya tiene una anedonia y evita socializar. Prefiere sentirse sola a pesar de tener amigos y familiares que intentan apoyar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes con este relato de la paciente, obviamente pues esta es la introducción de lo que es la historia clínica y el contexto actual. Hagamos una actividad de unos 7 minutos, creo que incluso algunos 5 minutos, no creo que nos lleve más, podamos saber en Erika esos aspectos.
Identificar esas distorsiones cognitivas que acabamos de ver según Beck, que se puedan entender en el relato de Erika y que logren ustedes explicar, hacemos la socialización en el chat, cómo puede afectar su estado de ánimo, su comportamiento también, y si les alcanza el tiempo, aunque estos dos son los más primordiales, van a proponer estrategias de reestructuración cognitiva. Quizás dejen esto si no saben realmente qué es la reestructuración, como les menciono también lo vamos a ver en las técnicas, pero este, esos dos son como los principales. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una actividad para ustedes, unos 5 a 7 minutos. Recuerden que está en el material opcional, en el caso de Erika, y nos vemos dentro de unos minutos. Saben que mientras estamos haciendo las actividades, yo les voy respondiendo como a cada uno por el chat si tienen alguna duda. Vamos a ver entonces cómo les fue. Muy bien, Adriana también les está colocando lo que ella realizó. Bueno, antes voy a contestar como una pregunta que nos hace Alejandra Castro. La pregunta es la siguiente. En la reestructuración cognitiva podemos desarrollar la escritura como base fundamental del cómo se siente y que se escriba los pensamientos negativos donde se pueda trabajar con cada aspecto a mejorar. Sí, totalmente. En la reestructuración cognitiva, pues como una técnica, ¿cierto? Esa escritura, pues de hecho puede ser una herramienta muy poderosa, muy valiosa. De hecho, pues se utiliza, es fundamental, no solamente a nivel de la verbalización se hace una reestructuración cognitiva, sino que también, por ejemplo, hay pacientes que esa verbalización les cuesta o, o no son como pacientes tan verbales, tan orales, entonces a muchos les ayuda incluso la escritura. De hecho, pues es un ejercicio impresionante para la parte cognitiva, les ayuda a identificar, a comprender mucho mejor, incluso con diagramas, a modificar sus pensamientos disfuncionales. ¿Cómo de pronto se puede utilizarse desde la parte de la escritura? Pues como una base, de pronto no única, pero que sí puede ser una base para esa reestructuración. Primero, externalizar esa parte del pensamiento. Entonces, cuando el paciente escribe, copia, pues que saque todos esos pensamientos de su mente, que los plasme en el papel, en un documento, eso le va a ayudar entonces a visualizarlos mucho mejor, a tener mayor objetividad, pues como ver un pensamiento con más objetividad. No decir este sí, este no, porque ya lo tiene escrito. También tomar cierta como distancia emocional de lo que de pronto de lo que el paciente, pues de lo que se piensa o empezar a cuestionar incluso su validez. De hecho, muchos pacientes describen una distorsión cognitiva y van haciendo como pues como un derrotero, como esto sí, esto no, esto sí, esto no. Identificar esos pensamientos automáticos que son negativos no es fácil. Entonces, a los pacientes que les funcionan mucho, es que tienen mucha habilidad con esa parte de la escritura más que verbal, la persona los va a detectar, los va a analizar como con mayor claridad. Eh, Muchos lo hacen como diario, ¿cierto? Como por ejemplo, no me respondieron un mensaje, seguro no me quieren, o no me respondieron un mensaje, seguro están molestos conmigo, un ejemplo. Entonces, hago un análisis de las emociones, de las conductas, pues un cuestionamiento, un autocuestionamiento socrático, de hecho, entonces, ¿qué evidencia a favor y en contra? Interpretaciones alternativas, pues un pensamiento de pronto como más equilibrado, más realista y una sugerencia, es un formato de pronto también para trabajar por escrito. Aunque hay pues como los cuestionarios, pero bueno, los cuestionarios es otra cosa, pero sí hay como la parte de los pensamientos automáticos de Beck, que ya les voy a mostrar cómo es el formato, también es escrito, pero también se puede hacer de pronto desde el paciente, se puede diseñar un formato para trabajarlo por escrito. Por ejemplo,
no sé, un pensamiento automático, la emoción, la evidencia a favor, pues es muy parecido a lo que nos propone Beck, la evidencia en contra y el pensamiento de pronto alternativo. Entonces, de pronto ese tipo de autorregistros, que así se llaman, va a entrenar a la mente, va a entrenar al paciente a cuestionar sus propias interpretaciones, pues interpretaciones obviamente negativas, generar nuevas formas de pronto más saludables de trabajarlo. Entonces, sí, pues de hecho se puede hacer con esa parte escrita. Obviamente siempre direccionando al paciente, porque hay pacientes que de pronto no lo van como a ver de entrada. Vamos a ver entonces en Erika cómo podría ser la solución. Igual yo ahí les coloco la solución del caso de Erika, que aquí está, este de abajo, se me perdió, este. Soluciona el caso clínico de Erika, segunda generación, terapia cognitiva. Ahí está el caso de Erika, ¿cierto? Erika, de hecho, tiene muchos pensamientos que son automáticos, muchas distorsiones cognitivas. ¿Cuáles son? Un pensamiento dicotómico, un pensamiento o todo o nada. Si cometo errores en el trabajo, entonces soy una incompetente. Recordemos que ella ya llevaba más de 20 años en el trabajo. Entonces, la explicación es porque Erika ve su desempeño en términos absolutistas, en términos de todo o nada, si soy buena, entonces soy la mejor, o si soy mala, soy la peor. Una sobregeneralización que dice, mis hijos ya no me necesitan, si realmente le importaran, vendrían más seguido. Algo importante es que también Erika está pasando por un duelo. Eso es algo que hay que tener en cuenta también en esta distorsión. Erika está pasando por un duelo y es el duelo del nicho vacío, como se conoce coloquialmente. Pues de hecho no tan coloquialmente, pero sí, es el nicho vacío donde entonces, claro, sus hijos se fueron a vivir a otra parte, tienen otro hogar y ella se siente sola. Entonces, a partir de la situación que de pronto sus hijos no la visitan con la frecuencia, ojo acá, con la frecuencia que ella quisiera, una cosa es que no la visiten y otra cosa es que Erika diga, quizás no la visitan con la frecuencia que ella quiere. Entonces acá ya concluye, es un salto al absoluto, una sobregeneralización que entonces ya ella no es de importancia para sus hijos. Una lectura de la mente, porque entonces dice lo siguiente, mis compañeros se han dado cuenta de mis errores y hablan de mí a mis espaldas. Ella no tiene cómo saber que sus compañeros le están hablando a las espaldas. No hay una una visión objetiva, algo concreto que diga, sí, es que yo escuché a tal compañero hablar de mí a mis espaldas, no. Ella asume lo que los demás están pensando de ella, o sea, lo asume, realmente no lo tiene. Y una adivinación al futuro, predice el evento futuro de que el jefe la va a echar, es muy catastrófica, entonces ya nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Lo mejor es aceptar que yo no soy suficiente. Entonces, miren que pues tiene una exageración de lo que es la situación actual de Erika. Erika está muy joven, Erika tiene 54 años. Obviamente acá en el caso clínico de Erika, esas son las distorsiones. Quizás acá no pongo toda la historia clínica de Erika porque es larga, pero Erika toda su vida tuvo pues muchas distorsiones cognitivas que nunca fueron trabajadas, nunca fueron tratadas. Entonces, claro, acá es donde volvemos de pronto a que se activen, descalificar lo positivo, lo que es la minimización y magnificación, que de hecho pues tienen nombres diferentes, pero es lo mismo, y un razonamiento emocional. ¿Porque el razonamiento emocional? De hecho, pues más que una distorsión cognitiva es algo que muchos pacientes hacen, como yo lo siento así, entonces debe ser cierto. Si yo lo siento así, miren lo que estoy diciendo, si yo lo siento así, entonces es cierto. Em, ¿Cuáles son algunas estrategias de reestructuración cognitiva para Erika? Para Erika. Entonces, por ejemplo, de intervención, pensamiento de pronto el original, que era la distorsión, si cometo errores en el trabajo, entonces soy incompetente, con el cuestionamiento socrático, entonces todos cometen errores en el trabajo, uno o dos errores definen completamente mi capacidad profesional. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos decía Aleja sobre cómo trabajar con esas distorsiones cognitivas o con esa reestructuración cognitiva a través de la escritura.
Sí, se hace, como les mencioné. También, por ejemplo, puede hacer un texto de todas las cosas que ella cree, o incluso muchos pacientes lo que hacen, o muchos terapeutas lo que hacen es pedir como permiso al propio paciente de grabar, pues como la sesión, muchos lo hacen, muchos no, igual eso siempre debe quedar fijado o grabado en el consentimiento informado, porque es un aspecto legal, ¿cierto? Grabar a alguien, no sé, pues en todos los países cambie la dinámica legal, pero acá en Colombia no es legal ni que un paciente te grabe, ni tú grabar a un paciente sin un consentimiento informado. Entonces, muchos que hacen, poner a grabar, analizar al paciente, luego entregarles lo que son los pensamientos automáticos y que el mismo paciente recree, por ejemplo, una historia o que él mismo se haga un autocuestionamiento socrático. Una sobregeneralización, entonces el cuestionamiento es: mis hijos han dejado de comunicarse conmigo por completo, pues como en forma de pregunta, y otra pregunta es: podría ser que tengan responsabilidades que les impidan visitarme con frecuencia. Un nuevo pensamiento alternativo, la lectura de la mente, así para cada uno de ellos, para cada uno. Acá les pongo solamente un cuestionamiento, pero con un cuestionamiento no se hace una reestructuración cognitiva. Hay que hacer muchos cuestionamientos socráticos porque hay pacientes que, como les menciono, tienen tan arraigadas algunas distorsiones cognitivas o son tan frecuentes esas creencias irracionales. Por ejemplo, en el caso de Ellis, se vuelve incluso sumamente laborioso, sumamente arduo para el terapeuta, quizás como poner a flote o cambiar esas distorsiones cognitivas. Es, digámoslo así, cambiar el pensamiento del paciente, cambiar el pensamiento del paciente para que cambie también su actuar. Beck, como les mencionaba, tiene muchas aplicaciones. Las aplicaciones de Beck no son solamente desde el componente como del eh, pues desde el componente como de la ansiedad o la depresión, no tiene muchas aplicaciones. De hecho, una vez me hicieron como una pregunta de con qué frecuencia se, se, se presenta alguna distorsión para diagnosticar, por ejemplo, dicha distorsión. Entonces depende del tipo de distorsión, depende del contexto. Como tal, la psicología, pues una persona que tenga una distorsión no es que tenga ya una, ¿qué? Pues como un trauma, no. Hay que mirar pues cada caso. Para que estoy viendo algunas preguntas. Bueno, en los casos de disfunciones cognitivas, bueno, dice otra pregunta. ¿Cómo, cómo se puede garantizar que la reestructuración cognitiva no solo modifique pensamientos automáticos negativos a nivel consciente, sino que también genere un cambio duradero en los esquemas cognitivos más profundos que estructuran la identidad del individuo? Muy buena pregunta, Celi. O sea, lo que son las creencias nucleares o las creencias periféricas, que de hecho pues ya vamos allá. Pero bueno, me salté como ya se los tengo presente, pero la verdad es que la pregunta me parece como muy importante. Entonces, a la pregunta que nos hace Celi sobre lo que son los pensamientos, cómo hacer un cambio realmente en el paciente sobre los pensamientos cognitivos, o sea, en cambiar esas creencias nucleares o creencias periféricas, pues, es decir, una persona, por ejemplo, con esas tensiones más interesantes en la terapia cognitivo-conductual, pues la reestructuración cognitiva, digamos que tradicionalmente se va a enfocar en qué, en esa identificación, en esa modificación de los pensamientos automáticos negativos, que son los PAN, pensamientos automáticos negativos por las siglas PAN, que son de pronto más accesibles como
al componente como de la conciencia. Por conciencia me refiero a esa racionalización. Pero para poder en el paciente lograr un cambio perdurable, un cambio duradero, en esos esquemas cognitivos que son los que ya vamos a ver y también esas creencias nucleares que son muy difíciles de modificar. De hecho, se trabaja más con esas creencias en la periferia, creencias periféricas, porque las creencias nucleares son unas estructuras muy profundas, moldean nuestra identidad o son nuestra identidad, y también es la interpretación de cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, se requiere un abordaje muy amplio y un abordaje también sostenido, pues que el paciente tenga obviamente pues un compromiso. Entonces, por ejemplo, así como a grosso modo, para continuar. Eh, ¿Qué elementos clave se puede? Primero, un trabajo sostenido y un trabajo repetitivo, ¿cierto? Los esquemas se van desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, desde que nosotros estamos pequeños, desde que nosotros empezamos como a relacionarnos con otros seres humanos y están muy arraigados a nosotros cuando sobre todo ya somos adultos, porque ya se supone que hemos configurado lo que es la identidad personal, pero la personalidad, ¿cierto? Entonces no basta solamente con modificar un pensamiento aislado una vez, una distorsión cognitiva una vez, no, se requiere una exposición repetida a nuevas experiencias cognitivas, a esa reestructuración cognitiva, que hace también una reestructuración emocional que contradiga ese esquema. Y al contradecir ese esquema, reformular de pronto, no esa creencia nuclear, porque como les digo, es difícil, es un trabajo arduo, sino más bien esas creencias periféricas, que son como raíces o subraíces de lo que es la raíz principal, que sería la creencia nuclear. Entonces, claro, eso implica una práctica constante en nuevas formas de pensar, en nuevas formas de sentir, en nuevas formas de actuar que refuercen un nuevo esquema. No es cambiar la personalidad del paciente, ojo ahí, no es eso. Es que el paciente perciba diferente el mundo, un proceso diferente. Entonces, claro, hay que hacer un acceso a esos esquemas a través de esos PAN. Recordemos, los PAN son pensamientos automáticos negativos. Y aunque esos esquemas no son directamente tan accesibles, esos PAN, los pensamientos automáticos negativos, son, digamos, entre comillas, o como me gusta llamarlos, como puertecitas de entrada, como ventanas, donde se hace un análisis de esos patrones repetidos de los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos por lo general son muy repetidos en las personas y se puede así, digamos, inferir que haya un esquema subyacente. Por ejemplo, si yo fallo, un ejemplo, de pronto de un paciente que ya hemos visto, si fallo o si me equivoco, entonces soy un inútil. Un ejemplo, de hecho, lo que estábamos viendo en Erika. Entonces, claro, me va a remitir a un esquema de qué? De incompetencia, que sería también, digamos, si lo vemos más desde Ellis, como una etiqueta. Entonces, luego se empieza a trabajar con esa formulación de creencias alternativas, con creencias más adaptativas, que ya deben de pronto ponerse también a prueba, porque no es solamente hacer la reestructuración cognitiva y ya, no, se pone a prueba en la experiencia de la vida cotidiana del paciente. Hay muchas técnicas de pronto más experienciales, una imaginería emocional, que son técnicas, una reestructuración cognitiva, el diálogo socrático profundo, la técnica, por ejemplo, de la silla vacía, aunque no es como tan de terapia cognitivo-conductual, es más experiencial, pero que también pone como a prueba esos esquemas internos del paciente o exposiciones conductuales a nivel emocional, es decir, ayudar a cambiar al paciente más allá del solo hecho racional, a vincularse con emociones intensas, con nuevas creencias. Bueno, entonces, lo general es hacer una construcción de una nueva evidencia vivencial. Es decir, pues para modificar un esquema, no basta solo con decir al paciente, no, es que eso no es así, o no, es que eso no es cierto, no. O no solamente basta con el método socrático, es crucial que el paciente primero experimente también unas situaciones que son reales y sobre todo el desafío de su propio esquema, que como ya hemos visto es disfuncional. Por ejemplo, una persona con un esquema de abandono, eh, de inutilidad y, por ejemplo, de abandono, debe experimentar unos vínculos seguros que contradigan esa expectativa. Acá de pronto no quiero ahondar mucho porque es un tema donde me podría llevar mucho tiempo explicándolo,
Pero de hecho es una pregunta muy buena, porque si yo analizo, por ejemplo, un paciente o si yo tengo un paciente que quizás tenga un esquema de abandono, porque quizás si nos vamos a la teoría de John Bowlby, de lo que es o de lo que son las teorías del apego, hay apego seguro, apego inseguro, apego ambivalente, apego desorganizado. Si yo tengo un paciente con apego desorganizado, por ejemplo, o apego inseguro, pues de pronto tiene un esquema de abandono, ¿cierto? Sin analizar, pero así como en el ejemplo. Entonces es contrarrestar esas experiencias de los vínculos de pronto en su infancia que tuvo o que dieron lugar como a un esquema de abandono, ¿cierto? Entonces es difícil, porque el paciente no solamente es el terapeuta, es el paciente también. Entonces, acá también es con una integración de modelos más profundos que vamos a ver, de pronto pues esa terapia de esquemas de, de John, o de la tercera ola, que es la ACT, la terapia basada en la compasión, bueno, y una narrativa, por ejemplo, personal y buena identidad, es fomentar esa reestructuración narrativa del yo, pues de pronto es como una manera, cuando digo yo, es una manera de explicarle para invitar también al paciente a reconstruir su historia. Sí, en resumen, para que la reestructuración cognitiva tenga como un impacto duradero en esos esquemas, en esa identidad, en esas creencias nucleares o creencias periféricas o en ambas, quizás, el paciente debe ir más allá del mero análisis racional, es generar experiencias emocionales que sean, eh, digámoslo así, confrontativas, que sean correctivas a repetición, para que pues pueda tener una relación también terapéutica segura. La mente no cambia solo con lógica, eso es muy importante tenerlo presente, cambia cuando ya el paciente se siente diferente y actúa en consecuencia. Por eso hablamos que en la terapia cognitivo-conductual somos una triada. Eh, eh, Pensamiento, pues la misma cognición, el comportamiento y la emoción, ¿cierto? Eso es como muy importante. Ujú, exacto. Y a veces es muy difícil, o sea, hay que ser también sinceros, porque hay pacientes que están tan arraigados a sus creencias, tan arraigados como a sus esquemas, que a veces se hace muy arduo el cambio y que hay pacientes, bueno, y que también es importante decirlo, ¿cierto? Porque ni es un 100% del paciente ni es un 100% del terapeuta, es 50-50. Y eso es muy de la terapia cognitivo-conductual, que son coterapeutas. Sobre todo, por ejemplo, cuando son pacientes ya adultos, donde pues tienen responsabilidades, hay pacientes que de pronto dejan de ir una semana o 2 semanas o 3 semanas. Y recordemos que sí, obviamente una de las aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual es que es muy breve, es de corte breve y que es más el costo, más el beneficio que el costo, ¿cierto? Pero que también hay pacientes que a veces dejan de pronto de ir a terapia, incluso meses, y en esos meses puede pasar de todo. Se pueden volver como a surgir esos esquemas. Ahora sí, esa aplicación de lo que, o los ejemplos de lo que es la terapia cognitivo-conductual de Beck para ya pasar a los esquemas cognitivos. Esta terapia cognitiva de Beck es sumamente interesante, larga, pero interesante. Lo que es el ir, bueno, de aquí para, de aquí para allá, todo es súper interesante. De pronto es más porque mi modelo es más de segunda generación y de tercera generación, de pronto los modelos de primera ola no son como como de mis predilecciones, pero que también son importantes, ¿cierto? Eso depende mucho como de la necesidad del paciente y de el manejo, el dominio del terapeuta. Entonces, la terapia de Beck tiene múltiples eh, aplicaciones. Hay muchos ejemplos prácticos. De hecho, acá les dejo una investigación. Les voy a dejar acá la investigación de cómo se aplica incluso en ese rendimiento académico, pero no es la única.
no es la única aplicación. Les voy a dejar de pronto las diapositivas mientras les explico como a grosso modo en qué otras cosas o en qué otros campos se puede utilizar. De pronto en la depresión ya la explicamos, ¿cierto? Donde entonces es identificar en el paciente esos pensamientos que son negativos, esos pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el futuro, esa triada cognitiva. En la ansiedad también con esa intervención en los pensamientos catastróficos, una sobreestimación del peligro, una maximización del peligro, pero también en los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿sí? Eh, Ahí está la segunda parte de la diapositiva, pues como de la investigación, para que la vayan leyendo mientras tanto, pues como que la tengan ahí de información. Por ejemplo, en el TOC pasa algo y es que hay un cuestionamiento de esas creencias irracionales que mantienen esas compulsiones. Por ejemplo, si no reviso 5 o 6 veces, no sé, la chapa de la puerta o la cerradura, alguien va a entrar, me van a robar, me voy a quedar en bancarrota o alguien le va a hacer daño a mi familia. Entonces, en terapia se trabaja eso, se terapia con ese desafío de esas creencias irracionales. Obviamente hay que hacer un abordaje, ojo acá en el TOC, un abordaje eh, pues como multidisciplinario, un tratamiento dual, si lo quieren ver así, porque la idea también es revisar esa parte fisiológica del TOC, que creo que ya también les había mencionado. En los trastornos alimentarios, por ejemplo, una aplicación de esos pensamientos que son disfuncionales, que están relacionados como con la autoimagen, el cuerpo, cómo me veo yo, cómo tengo la relación con la comida, el autoestima. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga un trastorno alimenticio, muy posiblemente que diga, o que piense, si aumento 1 kilo o si aumento medio kilo, no valgo nada. O si aumento medio kilo, nadie me va a querer. O si aumento 1 kilo, no sé, no voy a tener amigos. Entonces, claro, pues se exploran esos valores que subyacen y que promueven esa imagen corporal más realista, más centrada en lo objetivo. Y que también, por ejemplo, con trastornos de la personalidad, aunque no es, pues la terapia cognitiva de Beck no es como lo más predilecto para el trastorno límite de la personalidad, porque de hecho el trastorno límite de la personalidad tiene un, un modelo propio, que es la DBT, la terapia dialéctico-conductual, con el trastorno límite de la personalidad, o por ejemplo, con esa parte evitativo de la personalidad, va a hacer una intervención de esos esquemas centrales que son disfuncionales, que al fin y al cabo pues llevan al paciente a tener patrones de relaciones problemáticas. Claro, el evitativo entonces no quiere tener un vínculo con los demás, va a estar entonces desligado o evita ese contacto o hasta cierto punto, al fin y al cabo eso le va a traer o le va a acarrear aspectos negativos. En el trastorno límite de la personalidad, que lo vamos a ver más amplio, es porque si esta persona hoy yo la quiero, mañana me hace algo malo y ya para mí es lo peor del mundo. Entonces, claro, va a tener obviamente una disfunción en sus, pues, en sus vínculos interpersonales. Entonces, claro, esos esquemas centrales que son disfuncionales, ya para hablar un poco o adentrarnos a lo que son los esquemas, le van a generar al paciente patrones de relaciones que son disfuncional. Y al fin y al cabo, una emoción y un pensamiento disfuncional. Entonces, una persona, por ejemplo, con TLP, con trastorno límite de la personalidad, que piensa, eh, si alguien se aleja de mí, es porque me odia. Entonces, claro, ahí se trabaja en reinterpretar esa experiencia con una visión de pronto menos como extremista. Bueno, vamos a pasar al descanso eh, y nos vamos a quedar acá, en lo que son los esquemas cognitivos. ¿Listo? Pasemos al descanso para poder ahora resolver algunas dudas que veo por acá y continuar con esos esquemas cognitivos.
Entonces, entre otras aplicaciones, pues las que ya hemos revisado, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo, en la ansiedad, en la depresión, en todas hay que hacer reestructuración cognitiva. Ahora sí, entremos a entender lo que son o lo que se comprende por esquemas cognitivos. Vamos a ver entonces un video que nos va a entender un poco lo que es el componente de los esquemas cognitivos, que recordemos que estamos en B. ¿Qué son los esquemas cognitivos? Los esquemas cognitivos son esas construcciones mentales de las que también estábamos hablando ahora, es decir, de cómo nosotros percibimos el mundo. Es como si pusiéramos o nos colocáramos unas gafas, por decirlo de alguna manera, son esos lentes con los que podemos percibir el mundo, por lo que, o cómo lo codificamos, cómo lo comprendemos. Entonces, esos esquemas cognitivos son más bien estructuras mentales o también lo podríamos llamar patrones de pensamiento que nosotros vamos utilizando para poder organizar, para poder interpretar toda la información que hay en el mundo. Es decir, entre comillas, son como esos eh, mapas mentales, representaciones mentales o filtros que nosotros vamos formando, vamos adquiriendo para darle sentido o lógica al mundo. Nos guían nuestras percepciones, nos guían el componente emocional, nos guían en cuanto a la parte más comportamental, muchas veces de pronto de manera incluso automática, como los pensamientos automáticos que ya los vamos a percibir. Entonces, esos esquemas se forman desde que nosotros estamos pequeños, se forman desde la infancia a partir de todas nuestras experiencias, especialmente en esas relaciones significativas que pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Los esquemas no siempre son negativos, son visiones como nosotros tenemos el mundo, es decir, tiene que ver con los procesos cognitivos, la percepción, la atención, la memoria, la capacidad interpretativa de una persona que nosotros vamos almacenando incluso en una memoria si queremos mencionarlo de esa manera autobiográfica de cómo es el mundo. Y que es acá donde puede el paciente, la persona, pues tener una alteración o una distorsión en esa valoración o más bien esa interpretación de los hechos, y ahí es donde están las distorsiones cognitivas, que fueron las que vimos hace un rato. Hay varios tipos de esquemas cognitivos, hay unos esquemas que son adaptativos y hay otros esquemas que son desadaptativos. Entonces, por ejemplo, los esquemas adaptativos, ¿para qué nos ayudan? Para interpretar la realidad de manera más equilibrada, más sensata, nos relacionan también pues como con una parte de autoestima saludable o una buena autoestima, un buen autoconcepto, una buena relación con nosotros mismos y con los demás, buenas habilidades sociales al fin y al cabo, pues una regulación emocional. Pero que hay unos esquemas disfuncionales tempranos que de pronto esta teoría de esquemas disfuncionales tempranos no es tan propuesta por Beck, es más propuesta por Jung. Les voy a escribir el apellido. Con esquemas les voy a colocar adaptativos tempranos, para que pues tengan como la diferencia entre lo que es Beck, que es Jung, que igual también habla pues como de la parte cognitiva de los esquemas. Entonces, Jung nos propone pues Jeffrey Jung, que esa terapia de los esquemas son patrones emocionales y también patrones cognitivos que son profundos, que se van a desarrollar desde que nosotros somos pequeños o incluso desde la infancia y que se van a repetir a lo largo de, de nuestra vida si no se trabaja, como la pregunta que estábamos hablando ahora, de cómo cambiar profundamente
como esas creencias o esos esquemas de los pacientes. Se agrupan de hecho como en 5 dominios que no vamos como a ahondar acá, porque la idea es hablar también como a nivel general, pero por ejemplo hay una desconexión o hay un esquema de rechazo, de autonomía de desempeño que pueden ser deteriorados, el esquema de abandono que habíamos ahora, o el esquema de los límites reducidos o los límites deteriorados, creo que es el nombre que se le da. Entonces, ¿cómo van a afectar los esquemas cognitivos? Obviamente, cuando son disfuncionales, porque recordemos, no siempre son esquemas cognitivos disfuncionales, ya para pasar a las creencias. ¿Cómo afectan? Entonces, la persona va a interpretar los eventos de una manera negativa, de una manera errónea, pueden de pronto reforzarse con el tiempo y nuevamente con las experiencias y no se cambian a profundidad y al fin y al cabo van a afectar las relaciones sociales, las relaciones con los demás, las decisiones, la relación con nosotros mismos y la parte emocional. Por ejemplo, un esquema de abandono, ¿sí? Si me acerco a alguien, tarde o temprano la persona me va a dejar. Entonces, claro, esto va a llevar a que el paciente evite las relaciones profundas, que era otro ejemplo que les mencionaba antes, como del descanso, que ese paciente evite las relaciones profundas, que no se quiera vincular con los demás, que pueda incluso actuar de forma ansiosa por miedo al rechazo y al fin y al cabo, pues está teniendo un vínculo emocional que va a estar empobrecido, digámoslo así. Por eso esos esquemas cognitivos son tan importantes tener tan en cuenta lo que es la terapia, pues como de los esquemas de Jeffrey Young. De hecho, pues vamos a ver un video que, aunque no es de ver, sí me parece importante que lo tengamos en cuenta, porque Jung lo trabaja de pronto desde una parte más psicoterapéutica, pues obviamente ve que propone el modelo, pero Jung no lo amplía poco más. De hecho, se llama pues como la terapia de los esquemas de Jeffrey Young, que la verdad es maravilloso y se complementa muy bien con B, aunque no es tanto de la segunda generación, es como un soporte también terapéutico a los que les gusta como esta ola generacional. Recording in progress. Teniendo en cuenta entonces esos esquemas cognitivos, pues ya sabemos que son construcciones del mundo. Pero también tenemos otros aspectos que debemos tener muy presentes y son esas creencias, que pueden ser creencias centrales, creencias nucleares, que también se llaman así, o creencias que también son llamadas periféricas, creencias periféricas. Esas creencias que nosotros tenemos del mundo, que nosotros entonces son interpretaciones igual, por ejemplo, en esas creencias centrales o creencias nucleares, son em, aspectos que nosotros tenemos como ciertos. Y pues que de hecho es la manera en cómo nosotros interpretamos a los demás, cómo nosotros interpretamos el mundo, incluso cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por lo general, esas creencias centrales o esas creencias nucleares tienden a ser absolutas, son duraderas en el tiempo, son globales, por eso a veces les mencionaba ahora con la pregunta que nos hizo uno de ustedes, era que a veces es tan difícil cambiar esa representación o esa creencia central o nuclear porque es lo que nos hace de pronto ser lo que somos, ¿cierto? Entonces, son conceptos amplios, tanto creencia nuclear como creencia periférica en esa terapia de Beck son conceptos de hecho pues fundamentales, ¿cierto? Que es lo que es también como la diferencia de Beck con lo que podría ser, en un momento, de lo que podría ser pues como el modelo de la segunda ola, la segunda generación. Miren que acá estamos hablando de creencias, de lo que es incluso de pronto en la primera ola, lo que les proponía Einstein es muy diferente obviamente a esto, sobre lo que es la personalidad, ¿cierto? Es la creencia central en lo que somos, la identidad, son idiosincráticos. Esto aquello en lo que uno cree, son mapas mentales, son construcciones que a través de la experiencia nosotros vamos formando y forjando. Y las creencias nucleares, ¿qué son? Son
son nuestros centros, son esos esquemas cognitivos que ahora hablábamos como esquemas cognitivos profundos, rígidos, globales, absolutistas, eh, de una persona, de los demás, del mundo. De hecho, se desarrollan por lo general durante esa parte de la infancia, a partir de nuestras experiencias tempranas, esas experiencias que para nosotros son significativas, y que funcionan también como una especie, entre comillas, al igual que lo que habíamos visto de los esquemas, como de lentes donde nosotros vamos a interpretar la realidad. Hay unas características de esas creencias nucleares o centrales y es que son absolutas. Por ejemplo, soy o el mundo es, los demás son, pueden ser positivas o negativas. Soy bueno en mi trabajo, o soy un gran trabajador, o soy un mal trabajador, o por ejemplo, el mundo es maravilloso, el mundo es justo, el mundo es bueno. Otra persona puede decir el mundo es injusto, el mundo es un lugar malévolo, el mundo es un lugar, no sé, pues como negativo. O los demás son buenos, los demás son justos, o la creencia nuclear, los demás me tratan mal, los demás son de tal y tal forma. Entonces suelen ser inconscientes, como tal, no tenemos un control racional cuando de pronto no estamos involucrados en terapia con esas creencias nucleares y a veces un poco accesibles a esa conciencia sin un trabajo terapéutico. Es lo que hablábamos ahora con una de ustedes, que hizo una pregunta maravillosa, es cómo cambiar de manera profunda esas creencias nucleares, esos esquemas, que los esquemas se derivan de esas creencias nucleares. Entonces, claro, son resistentes al cambio porque es que las personas tienden siempre a buscar eh, como una facilidad, digámoslo de esa manera, eh, eh, y también pues buscar información que las confirme. Es un sesgo de confirmación, de hecho así se llama. Las personas siempre buscan confirmar de manera automática, si lo queremos ver así, o de manera incluso inconsciente, lo que son esas creencias, pues las creencias centrales nucleares. Y que siempre toda creencia nuclear tiene una emoción vinculadas, emocionalmente cargada, pues tiene una base también de esos trastornos emocionales. Un ejemplo de lo que es, por ejemplo, valga la redundancia acá, una creencia nuclear. Soy un inútil, no soy digno de amor, el mundo es peligroso, miren que es una visión del mundo, o no puedo confiar en nadie. O, por ejemplo, todos los hombres son infieles o todas las mujeres son infieles, es decir, eso es una creencia, es una etiqueta al fin y al cabo. Entonces, esas creencias suelen organizar y dar un origen a un sistema de pensamiento, pues mucho más pues de pronto más superficiales que sostiene la parte de la lógica. Y de estas, por eso pongo acá la flecha, se desglosan o se derivan esas creencias periféricas, que están en la periferia. Yo lo veo de esa manera, como si fuera una analogía. Esto es la raíz. La raíz es la creencia central, si lo queremos ver como un tallo, pues o como un árbol. Y el tallo serían esas creencias periféricas. ¿Qué serían las ramas? Las ramas del árbol serían esas distorsiones cognitivas. Entonces, ¿qué entendemos por esas creencias que son periféricas? Son, digamos, actitudes, reglas, supuestos, son derivados de esa parte más nuclear, de esas creencias nucleares, de esas creencias centrales, y que son condicionales, es decir, operan también como esos mecanismos como de defensa. Miren, por ejemplo, influyen en la forma de ver la situación, en cómo nosotros nos comportamos con el mundo, con los demás. Son estrategias más bien como para evitar que esas creencias centrales que nosotros vamos desarrollando se activen o se hagan muy evidentes, sobre todo cuando, cuando vienen siendo muy disfuncionales. Unas características es que son como condicionales, que de hecho, pues como acá lo coloco, pues son actitudes o presunciones, son supuestos, pero que son condicionales. Un ejemplo, mm, sí, entonces que debo o para condicionales al fin y al cabo. Algo que diferencia de pronto esas creencias periféricas con esas creencias centrales o más nucleares es que son más flexibles, son más fáciles para acceder a la conciencia que esas creencias, por ejemplo, nucleares, y son más eh, fáciles de trabajar en un contexto terapéutico. Se expresan como mandatos internos, sí,
como reglas personales o como supuestos personales, pero que digamos que en el trabajo terapéutico es mucho más fácil abordarlos y que tanto pueden ser adaptativas como desadaptativas para el paciente dependiendo del contexto. Un ejemplo, si no soy perfecto, que sería una creencia nuclear, acá viene esa, ¿cómo fue que les dije ahora la palabra? Pues como ese condicional. Acá viene el condicional. Si no soy perfecto, por ejemplo, o si no hago las cosas bien, entonces los demás, miren ese condicional, entonces los demás me van a rechazar. Otro, debo complacer a todas las personas que me rodean, entonces eso me hará ser aceptado. O si muestro mis emociones a los demás, muy desde un esquema muy evitativo, si muestro las emociones a los demás, entonces los demás se van a aprovechar de mí. Entonces son creencias que son más accesibles en terapia, son más fáciles de modificar, tienen un efecto de hecho pues más importante en la sintomatología del cambio desde terapia cognitivo-conductual, porque pues claro, facilitan el acceso a las creencias más profundas, a las nucleares. ¿Qué debemos cambiar primero? Las periféricas, luego llegar, si es posible, o si el paciente también lo permite, a lo más nuclear, a lo más central, al centro. Otra, de un paciente, soy defectuoso, una creencia periférica, miren, debo ocultar mis errores, debería ser mejor, debo siempre corregir todo lo que hago, eh, si me conocen realmente me van a rechazar, mm, tengo que ser el mejor para que me puedan aceptar. Entonces son creencias pues que van a moldear al fin y al cabo esos patrones de pensamiento automático, las conductas de la persona y que van a perpetuar pues al fin y al cabo ese malestar emocional y ese malestar también conductual, pues, o una conducta que es completamente desadaptativa. centrales. Recording in progress. Esos productos son cognitivos, entonces son esas representaciones, esas imágenes que nosotros tenemos a través de la interacción y que son fáciles de pronto de acceder a la conciencia más que esos esquemas y las creencias. Y los pensamientos automáticos, entonces ya lo hemos hablado de pronto no de manera puntual, pero sí lo hemos trabajado, donde se activan con esquemas muy característicos, donde las personas entonces lo creen, son aprendidos, entonces también se pueden desaprender esos pensamientos automáticos. Se supone que en terapia la idea es que el paciente los controle, los trabaje, siempre van a ser creídos por el paciente. El paciente va a tratar de refutar el que no sean verídicos, pero a veces ellos no lo saben detectar ni lo saben controlar. En general, el modelo de Beck y el modelo de Ellis son una parte fundamental de lo que es la segunda ola, porque nos van a dar unas estrategias que emplean dentro de esa terapia cognitivo-conductual y que también pues era una pregunta que me hacían ayer de si estas terapias de primera ola o de segunda ola se usan. Sí, son, son modelos generacionales donde pues depende mucho como de, decirle, del tipo de paciente que se tenga. No todos los pacientes se van a beneficiar eh, del mismo modelo. Hay pacientes que se pueden beneficiar de uno, hay pacientes que se pueden beneficiar de otro, incluso hay pacientes que se pueden beneficiar pues, como de varias técnicas dependiendo de los modelos, pero que la idea entonces es que a través de esa reestructuración cognitiva una persona sea capaz de cambiar esa forma de interpretar, de cambiar esa forma también de valorar los hechos, las situaciones con las que vive, de una manera de pronto más desde lo funcional. Ese es un resumen de lo que es la segunda generación. Recuerden que son tres generaciones. Esta segunda generación tiene un enfoque mucho más cognitivo.
Ahora vamos a pasar a la tercera generación. Acá es como un resumen de todo lo que ya hemos visto, lo que es la TREC, lo que es entonces también esa parte de Bandura. Bandura de pronto no es tan sonado o tan mencionado en la segunda generación, pero sí tiene un papel fundamental. La tercera generación es un panorama más actual de la terapia cognitivo-conductual. Se llaman también terapias generacionales o terapias más contextuales porque están basadas en el contexto socioeconómico, sociopolítico, sociocultural actual, ¿cierto? Donde pues sabemos que de pronto las enfermedades desde el siglo XXI, como lo han llamado últimamente, es la ansiedad, es la depresión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ritmo de pronto de trabajo muy acelerado, muy desgastante en muchos casos. A veces incluso las personas ya llegan a un burnout, donde de hecho, pues acá como ya hablando de esa situación, el burnout es muy general actualmente. Muchos pacientes llegan incluso a terapia por otra cosa secundaria, pero el foco central es el burnout. Entonces dicen, mi familia no está o no tengo una familia, pero si nos vamos al trasfondo del asunto es que, claro, van a priorizar de pronto primero el trabajo y pues de pronto no está mal para muchos, para otros sí es algo disfuncional. Entonces, estas terapias de tercera generación es un panorama actual con de pronto una perspectiva de las necesidades más actuales, ya se hace como una aproximación más contextualizada. Por eso se llaman terapias de tercera generación o terapias contextuales. También ven al paciente o analizan al paciente de una manera más holística, tienden entonces o tienen en cuenta lo que son los síntomas, lo que son los pensamientos, todavía lo tienen en cuenta, pero también esos problemas de la situación vital del paciente, de lo que pasa en su vida cotidiana, de cómo el paciente se vincula con su entorno y que acá esas terceras generaciones busca un cambio profundo en los pacientes, un cambio no solo de pensamiento como de pronto lo podemos ver en eh, pues eh, eh, en la segunda ola, donde hay una reestructuración cognitiva, un cambio a nivel emocional y conductual, y pues también en ese pensamiento, sino también un cambio profundo en los pacientes. Este grupo de terapias surge a finales de los 80. Si lo vemos pues, de una manera de pronto más objetiva, sí es reciente, porque recuerden que la terapia cognitivo-conductual ha tenido muchos años de historia y surge pues también como para un cambio profundo. Yo acá les coloco un resumen de una lectura complementaria de cuáles son esas nuevas propuestas generacionales de la tercera generación, que está muy basado de pronto en una filosofía zen, en una filosofía pues muy oriental, pero que más que eso la idea es trabajar esa parte cerebral. Algo que me gustó mucho de la tercera generación, y es que pues también como neuropsicóloga, yo obviamente analizando un poco lo que es el mindfulness, lo que son las terapias contextuales, hay cambios profundos a nivel cerebral, por lo que yo les estaba mencionando. Esto se los voy a dejar pues como en el material opcional, pero sí es importante que lo leamos, porque es como lo que está, pues los fundamentos teóricos o incluso los fundamentos filosóficos de lo que es la tercera generación. Entonces acá es una nueva generación, estamos actualmente en esa nueva generación, terapias en el contexto actual. Si hablamos de esa primera ola, perdón, de la tercera ola, entonces está el mindfulness como atención plena, una aceptación, en lugar de pronto del control de los pensamientos, unos valores personales como una guía de acción, una relación diferente también con esos pensamientos. Acá, de hecho, hay varias terapias, está la terapia de aceptación y compromiso, ya, se las voy a mostrar, estas digamos que son las más sonadas o las más principales, pero hay más, de hecho, está la terapia de aceptación y compromiso, la ADT, la terapia dialéctico-conductual, el mindfulness o terapia cognitiva basada en el mindfulness, porque, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso también se utiliza esta técnica. Y una psicoterapia analítico-funcional, que es la FAP, donde también se ve. Digamos que cuáles son las diferencias con las otras generaciones. Lo primero es que está centrada también en ese comportamiento observable, ¿cierto? La primera generación está centrada solo en el comportamiento observable, pues un conductismo clásico, un condicionamiento
operante. Y la segunda generación, que fue la que acabamos de ver, le da importancia más como esos procesos cognitivos con la reestructuración cognitiva, las distorsiones, etc. Pero estas terapias contextuales, estas terapias de tercera generación, este modelo, pues nos propone un énfasis en el contexto, en esa aceptación, en la flexibilidad psicológica, más que en el cambio cognitivo. Esta parte del mindfulness, acá me voy a devolver a esta parte, de pronto de lo que es como más la parte de lo teórico, porque muchas personas dicen como no, las terapias contextuales o las terapias de tercera generación es como muy filosófico, o muy desde la aceptación o desde los valores. Y sí, claro, pues el sentido de la vida, pero también entonces ahí es donde lleva un componente reflexivo en el paciente para tener un cambio estructural. De hecho, el mindfulness, por ejemplo, no solo tiene efectos psicológicos, como lo podemos ver en estos pacientes, pues que como les digo también en esa parte más contextual es desde pues desde una técnica, pero como neuropsicóloga también les digo que tiene cambios medibles, tiene cambios contrastables en el cerebro. De hecho, por ejemplo, en neuropsicología, en rehabilitación, por ejemplo, neuropsicológica, también retomamos desde la terapia cognitivo-conductual, pues desde esa parte de la terapia cognitiva basada en el mindfulness, porque, por ejemplo, en el control de impulsos funciona bastante bien. Entonces, cuando se practica de forma regular, eso sí, no es que yo hoy practique el mindfulness y mañana no, y ya luego paso un año tampoco, no. El cambio estructural a nivel cerebral, pues, o un cambio medible en el cerebro, se ve cuando el paciente practica de forma regular cambios que de hecho se han evidenciado a través de estudios neuroimaginológicos, como un electroencefalograma, un cambio en esas ondas eh, eh, en general. Y pues, claro, hay cambios cerebrales asociados. Primero, nosotros tenemos una corteza prefrontal, ¿cierto? La corteza prefrontal es no voy a decir la más importante porque todo el cerebro, así sea algo basal, es muy importante. Pero sí, esa corteza prefrontal está relacionada con la atención. Recuerden que la atención, por ejemplo, también está en el procesamiento de la información, la regulación emocional, nuestro control de impulsos, la toma de decisiones, la autorregulación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la ansiedad? Que hay baja autorregulación. Entonces, claro, si yo hago un cambio en mi corteza prefrontal a través del mindfulness, ¿qué va a hacer? Va a aumentar mi actividad, mi atención va a mejorar, esa parte de pronto de la densidad de la materia gris, mejora la atención sostenida, de control emocional en el hipocampo, por ejemplo, que el hipocampo es una estructura más que esencial, más que primordial en la memoria que de hecho, por ejemplo, pues acá, entre otras cosas, hablando en el Alzheimer, se afecta la estructura hipocampal, porque hay una atrofia hipocampal. Entonces, claro, pues el hipocampo participa en la memoria, pero también participa en la regulación emocional. Entonces, si yo hago un cambio o introduzco una terapia cognitiva basada en el mindfulness, recuerden que es un cambio en el estilo de vida, va a aumentar la parte pues como hay, o se han visto en los estudios que hay un aumento de volumen, de pronto no es tan considerable, pero sí lo hay, y que se ha visto en personas que practican la meditación, una práctica regular, una práctica consciente, que mejora esa memoria de trabajo, que la memoria de trabajo, pues de pronto en estos tiempos tan difíciles, de lo multitarea, entre comillas, ¿cierto? Nos va a mejorar y ayudar el estrés y mejorar esa parte, pues como de la parte del cortisol. En general, pues obviamente si me quedo aquí hablando del mindfulness, tiene muchos beneficios, ¿cierto? Entonces, hay unos aspectos que son generales, hay mayor conectividad funcional en el cerebro, entre regiones cerebrales de pronto más distales, entre la corteza prefrontal y la amígdala, ¿cierto? Y que en general mejora la neuroplasticidad. Entonces, el cerebro cambia físicamente con esa práctica sostenida, con una práctica regular. Incluso se habla, pues, en un estudio que vi hace tiempo, que de hecho, pues, fue una investigación larga que se hizo, de cómo en 8 semanas, repetidos, obviamente, pues,
una práctica de mindfulness sostenido, se puede, pues una meditación guiada, ¿cierto? Tipo terapia cognitiva basada en el mindfulness, se puede modificar ciertas partes de la neuroplasticidad. Entonces, bueno, son muchas cosas que vamos a ver. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas personas de pronto, incluso dentro de la misma corriente terapéutica, terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando son tan ortodoxos, cuando me refiero muy ortodoxos desde la primera generación, porque recordemos que no todos los terapeutas son de primera generación, no todos los terapeutas son de segunda y no todos los terapeutas van a utilizar el modelo de tercera generación. Incluso hay otros que sí son de pronto muy eclécticos, que cogen de aquí, que cogen de allá y no está mal, ser ecléctico en esa zona, porque claro, estamos hablando de la misma terapia. Diferente ser un psicólogo ecléctico que coja humanista, terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Ya es, digamos, otro lío diferente. Pero digamos que esa práctica ecléctica o esa práctica, como me gustaría llamarlo más como holística, de, de la práctica terapéutica basada en terapia cognitivo-conductual, sí, obviamente, pues es más que necesario por lo que yo les he mencionado, no somos solamente pensamientos, somos emoción y somos comportamiento. Bueno, vamos entonces a dejar hasta acá. Súper bueno, Adriana. Maravilloso, maravilloso. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿Puede ser malo pensar que nuestras metas se pueden mejorar, aunque el cumplimiento de las metas haya sido muy exigente? Es- la parte de diploma de Gloria siento que puedo mejorar mis... Sí, claro, claro. No, no es malo, no es malo. ¿Tú por qué lo ves como algo negativo? Ajá, el número de pensamientos, desde los pensamientos, conducta, modelo cognitivo. Pero me queda mucha duda porque las creencias se acordaron como... No, las creencias son, no sé si entiendo bien tu pregunta, o sea, como que no te queda claro qué son las creencias. Las creencias son como la estructura fundamental de nuestra, si lo queremos ver así, como de nuestro pensamiento, de nuestra identidad como seres humanos. Las creencias nucleares, ¿cierto? Las periféricas son, si lo queremos ver como en un análisis de un árbol, que así lo entendí la primera vez que me lo explicaron y me ha funcionado a lo largo del tiempo, es la raíz, según el modelo de Beck, son nuestras creencias nucleares, nuestras creencias centrales, la raíz. Luego tenemos el tallo, que son esas creencias periféricas que son más fácil como de observar, ¿cierto? Yo en un árbol difícilmente veo la raíz, pero el tallo sí lo veo. Son más difíciles de observar, son más difíciles de llegar allí. Y lo que podrían ser, en esa analogía que, pues, que me ha funcionado, es las ramas o las ramificaciones o las hojitas, pues como de los árboles, lo que son las distorsiones cognitivas de Beck. Entonces, no sé si de pronto era tu pregunta. Es una pregunta, María Piedad. ¿Cómo aplicar la terapia cognitivo-conductual? ¿Cómo aplicar la terapia cognitivo-conductual con una creencia central de no merezco vivir? Bueno, eh, creo que se relaciona mucho como la pregunta que también veíamos ayer de como de la ideación suicida, pero digamos que aplicar esa parte de la TCC cuando la creencia es no merezco vivir o no valgo nada, pues que de pronto si lo vemos desde el abordaje, pues como de Beck, tiene que ver con una triada, ¿cierto? Entonces, lo primero es ser muy cuidadosos.
ser muy estructurado también en esa parte de la terapia. Obviamente es una creencia que tiene un alto riesgo asociado a desesperanza, a un rechazo por la vida, lo que habíamos hablado ayer, hacia el comportamiento suicida, ¿cierto? Una ideación suicida, no es un comportamiento quizás. Entonces, lo primero es hacer una alianza terapéutica, una evaluación inicial, identificar esa creencia central, por ejemplo, si una carga, todo es mi culpa, o el mundo estaría mejor sin mí, y ya también hacer una psicoeducación, los pensamientos, ¿cierto? Pues lo que es pensamiento, conducta y emoción. Y una intervención cognitiva de forma gradual, entonces una reestructuración de esa creencia central, trabajando primero en esos pensamientos de pronto más inmediatos, entonces fue un fracaso, entonces abordar, bueno, fuiste un fracaso, no sirvo para nada, hay algo que de pronto tú consideres que tú hagas bien, y una técnica como el registro de pensamientos disfuncionales, una búsqueda de pronto más como de la evidencia y esa confrontación y una doble columna, se llama pues así, o una resignificación también de significar, ¿cierto? Que es como resignificar esos eventos pasados. Bueno, es digamos algo largo para explicar, pero de pronto analizando esa parte de todo lo que hemos visto de la reestructuración cognitiva, de lo que vamos a ver, te pueda ayudar. Muchísimas gracias. Espero que estén entonces muy bien. Mañana entonces nuevamente con lo que es la clase. Y bueno, espero que descansen mucho. Mañana nos vemos y espero que logren dormir.